Muy buenas tardes desde la Radio y Televisión del Pueblo. Estamos en directo desde la charrada coloquio con la contaminación electromagnética, un factor que tenemos, que convivimos con él, y hoy más que nada tenemos al compañero José Antonio Alonso, especialista. Por favor, si puedes venir hasta aquí. Especialista en la contaminación electromagnética. Si nos puede hacer un pequeño preámbulo en lo que vamos a exponer aquí, lo que vamos a tratar en concreto, y agradecer tu predisposición a poder trasladar a todas y a todos todo lo que contence lo que es la contaminación electromagnética. Muchas gracias a ustedes por la asistencia y nada, vamos a, pues bueno, de alguna manera van a ser pinceladas de lo que es la contaminación electromagnética y de cómo podemos de alguna manera también paliarla, porque bueno, en tan poco tiempo tampoco podemos profundizar, pero bueno, seguro que vamos a coger muchas ideas para tener una calidad de vida pues mucho mejor. Pues muchas gracias, José Antonio, y adelante. Muy bien. Bueno, pues para comenzar yo siempre comento que la salud pues habría que plantearla desde un punto de vista holístico. La salud parte de tres pilares fundamentales. Una es la genética, otro es el estilo de vida y otro los factores ambientales. La genética, pues bueno, es la que heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. El estilo de vida, pues que comemos, si hacemos ejercicio físico, si no hacemos tanto. Luego están los factores ambientales. Hay muchos factores ambientales que no son bien conocidos y que tienen pues una repercusión negativa sobre nuestra salud. Hoy vamos a hablar pues de la contaminación electromagnética. La salud está muy relacionada con el hábitat en el cual pues vivimos. Nuestros abuelos pasaban muy poco tiempo en el interior de las viviendas, pues porque trabajaban en el campo, prácticamente solo iban a cenar y a dormir. En cambio, nosotros hoy en día, la verdad es que pasamos en torno a un 90% en espacios interiores, porque trabajamos en espacios interiores, nuestra casa, el colegio, de alguna manera también el poco tiempo libre que tenemos, hoy ahora estamos aquí en otro espacio interior, lo pasamos en espacios interiores. Entonces, claro, esto tiene también una repercusión, ese hábitat interior. Pero es nuestro hogar, nuestra tercera piel, la que más va a influir en nuestra salud. Porque aquí pasamos un 50% de nuestra vida y lo que es más importante, las 8 horas de cada día, esas 8 horas que deberíamos de reparar a nivel celular cuando dormimos y que, bueno, pues muchas veces esa reparación no se lleva a cabo por diferentes factores. La biohabitabilidad es un concepto que acoge de forma holística todos los factores, tanto naturales como artificiales, que pueden influir en nuestra salud. Pero ¿qué factores de riesgo sanitario son analizados en un estudio de biohabitabilidad? Pues factores físicos, químicos y biológicos. Hoy vamos a hablar de los campos eléctricos y magnéticos alternos de bajas frecuencias, de la tensión inducida corporal, de la resistencia de la toma de tierra, de la electricidad sucia, de los campos electromagnéticos de altas frecuencias, pero también en un estudio de biohabitabilidad se estudian otros factores que hoy por tiempo no vamos a hablar, como son la electrostática, la magnetostática, la radiactividad, el gas radón, inestabilidades geofísicas estudiadas por la geobiología, luminotecnia, calidad del aire, presión acústica y otros parámetros básicos. Bien, como digo, vamos a extendernos un poco en el concepto contaminación electromagnética. Muchos de ustedes pues pensarán, campos electromagnéticos han habido siempre en la Tierra y es cierto, la radiación solar quizá es uno de los campos electromagnéticos pues más conocidos. El campo geomagnético de la propia Tierra pues es otro campo. Bueno, luego también está el campo electroatmosférico, ambiental y la radiactividad terrestre. Digamos que son cuatro fuentes de campos electromagnéticos de origen natural que siempre han estado ahí. Pero el ser humano ha evolucionado con este fondo de campos electromagnéticos, con lo cual se ha adaptado, ¿vale? Hemos estado desde el origen
pues conviviendo con ese tipo de campos y hasta llegar al punto de que los aprovechamos, ¿vale? No podemos vivir, por ejemplo, sin el campo geomagnético, ¿vale?, de la Tierra. Pero hay otras fuentes de radiaciones electromagnéticas de origen artificial que llevan muy pocas décadas conviviendo con nosotros. La electricidad, e incluso hay algunos tipos de fuentes electromagnéticas como son las altas frecuencias, las microondas, que apenas llevan decenio y medio, un par de decenios con nosotros. Pero ¿por qué pueden afectar al ser humano esos campos electromagnéticos? Pues porque el ser humano es bioelectromagnético. De hecho, nuestras neuronas se comunican con impulsos eléctricos, nuestras células tienen campos electromagnéticos, al igual que nuestro corazón, ¿vale? Entonces, todo campo electromagnético externo puede afectar el correcto funcionamiento de nuestro bioelectromagnetismo. Para seguir hablando de campos electromagnéticos, vamos a repasar qué es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético está dividido en dos importantes grupos. Uno sería el de las radiaciones no ionizantes, de las cuales vamos a hablar hoy, y otro grupo sería el de las radiaciones ionizantes, ¿vale? Estas tienen la suficiente energía como para ionizar la materia. Aquí no hay discusión científica de si pueden afectar o no a la biología. Evidentemente la respuesta es sí, pero donde hay más controversia es aquí, en las radiaciones no ionizantes. Lo que no es menos cierto es que hay miles de estudios científicos que bueno, pues han encontrado daños a nivel biológico por la exposición a este tipo de campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas, pues bueno, tienen un campo magnético, un campo eléctrico, una longitud de onda y una dirección de propagación. Al final es como cuando tiramos una piedra a un estanque, ¿vale? Esas ondas en el agua pues se expanden, los campos electromagnéticos pues sucede de forma similar. Bien, los campos electromagnéticos digamos que están divididos en dos grupos, llamamos los campos electromagnéticos de bajas frecuencias básicamente a los 50 Hz de la red eléctrica, ¿vale? Estaríamos aquí en el espectro electromagnético. Las principales fuentes de campos electromagnéticos de bajas frecuencias pues serían las líneas de alta, media, baja tensión, transformadores, motores eléctricos, electrodomésticos y demás aparatos eléctricos, así como las instalaciones eléctricas domésticas. Los campos electromagnéticos de bajas frecuencias se miden, por una parte se mide el campo eléctrico y por otra el campo magnético. Pero ¿cómo se produce el campo eléctrico y cómo se produce el campo magnético de baja frecuencia? Este símil, un símil hídrico, va muy bien para comprender este concepto. Vemos esta manguera, la cual está abierta de este pistón y está llena de agua, pero el pistón de salida está cerrado, con lo cual la manguera está llena de presión. La presión en electricidad sería tensión, y cuando hay tensión, esta lámpara está apagada, pero está enchufada, la clavija está enchufada al enchufe, este cable está en tensión, y cuando hay tensión hay campo eléctrico. En cambio, ¿cuándo se produce el campo magnético de baja frecuencia? Cuando abrimos el pistón de salida, el agua corre, hay corriente, y la corriente, hay consumo energético, produce un campo magnético. Entonces, claro, muchas personas me dicen, bueno, yo es que duermo sin luz, claro, pero la instalación eléctrica está en tensión, porque está preparada para el momento en el cual queremos hacer uso pues, de nuestra luz de la mesilla de noche. Lo que ocurre es que, claro, todo este cableado está emanando campo eléctrico que se puede acoplar a la cama si es de estructura metálica, pero que se va a acoplar sí o sí a nuestro cuerpo, porque somos 70% agua, ¿vale? Somos muy conductores, más conductores que el aire, con lo cual los campos eléctricos se van a acoplar a nosotros si no lo solucionamos. Pero también, bueno, como ya hemos dicho, hay muchos aparatos eléctricos y electrodomésticos que si no tienen una clavija chuco, la clavija chuco es este tipo de clavija, la grande, la redonda, la que lleva estas dos pletinas metálicas. Estas dos pletinas hacen contacto en el enchufe chuco de nuestra casa con estas patillitas de aquí metálicas. Al hacer contacto,
El campo eléctrico que se genera tanto en el cable como en la estructura metálica del electrodoméstico o aparato eléctrico se deriva a tierra, es como un desagüe de campos eléctricos. En cambio, este tipo de clavijas, las planas, antiguas, pero que, bueno, por ejemplo, muchos ordenadores portátiles, pues hoy en día las siguen llevando. No tienen esta particularidad, esta parte metálica. Entonces, todo el campo eléctrico, digamos que se queda aquí, ¿vale? Y cuando nos acercamos, pues se nos va a acoplar. Y como ya hemos dicho, la instalación eléctrica doméstica son cientos de metros los que recorren pues un hogar, y si esa instalación eléctrica no está bien diseñada, pues bueno, puede incidir en nuestra salud. La hipoatrofia semicircular es una patología emergente, una patología muy relacionada con los campos eléctricos. En la imagen se puede ver los muslos de una señora con una ligera hendidura. Esto es una pérdida de tejido adiposo subcutáneo. Lo que ocurre es que generalmente las secretarias, que son las que padecen en mayor número esta patología, cuando están trabajando en una mesa metálica con muchos aparatos eléctricos, la mesa metálica no está conectada a tierra, los aparatos eléctricos tampoco, y además la secretaria no está usando un calzado electroconductor, lo que ocurre es que esta mesa está cargada eléctricamente y ella, cuando está plantada y toca con su muslo, se produce una descarga eléctrica hacia su cuerpo. Es como cuando bajamos del coche y se produce la chispa, ¿vale? Muchas veces la chispa no se llega a generar, pero se produce esa carga. Entonces, claro, una vez, dos veces no pasa nada, pero muchos meses trabajando en esas circunstancias producen esta nueva patología. La medición de campos eléctricos, bueno, pues la realizamos con este tipo de instrumental. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos medir este cable no apantallado y medimos un campo eléctrico. Claro, un campo eléctrico que viene a ser parecido al que tenemos en nuestro cabezal de cama, porque la cabeza muchas veces está muy cerca de la pared y evidentemente el campo eléctrico está ahí. Tenemos unos valores biológicos de referencia, estos en concreto son para zonas de descanso. Se miden voltios por metro y no se aconseja sobrepasar los 5 voltios por metro. Aquí hemos medido más de 300 voltios por metro. Lo habitual en un cabezal de cama, bueno, pues es medir entre 50 y 300 voltios por metro. Claro, hay que tener una cierta conciencia de que nuestro cerebro, en una fase de sueño profundo y reparador, apenas oscila pues bueno, entre 0 y 4 hercios. Claro, ¿qué ocurre cuando se nos acopla un campo eléctrico de 50 hercios a semejantes intensidades? Bueno, pues que a nuestro cerebro le va a costar mucho trabajo bajar a esa mínima frecuencia para reparar a nivel celular. Por ello, claro, es muy importante hacer también una medición de tensión inducida corporal, ¿vale? De la persona que solicita la medición. Lo que hacemos es, la persona se acuesta en la cama, ¿vale? Y con este tipo de borne y un voltímetro medimos esa tensión inducida. Tenemos unos valores de referencia, los cuales se miden en milivoltios y no se aconseja pasar de los 100 milivoltios sobre la cama. Para seguir hablando de campos eléctricos, bueno, pues tendríamos que hablar de la correcta conexión a tierra de la instalación eléctrica, pues, de nuestro domicilio. Esta debería de medirse y debería de tener unos valores inferiores a 6 ohmios, ¿vale? Para que sea una instalación eléctrica que no ofrezca resistencia a esa derivación, a esa adecuada derivación de los campos eléctricos. Siempre me gusta dar soluciones y para este tipo de problemas las hay. Una solución sería que los domicilios, de alguna manera, pues bueno, las instalaciones eléctricas fuesen biocompatibles. Por ejemplo, en el dibujo B se ve una instalación eléctrica con muchas paredes sin cableado. Esto es una instalación eléctrica en espiga. En cambio, la habitual es este tipo de instalación, una instalación en bucle. El cable da vueltas por los dormitorios y deja muy pocas paredes sin cableado eléctrico.
Pero claro, también otro factor fundamental es qué cableado eléctrico vamos a utilizar. Hay un cableado eléctrico apantallado, básicamente es similar al que se usa convencionalmente porque lleva la misma vaina protectora exterior de PVC o del material plástico que sea, pero debajo lleva una vaina metálica, generalmente de aluminio, la cual está sujeta a un cable conductor de cobre. Este cable conductor se acopla a la toma de tierra de la instalación eléctrica de la vivienda, y lo que se genera aquí es un apantallamiento. El campo eléctrico no puede salir al exterior, por diferencia de potencial se deriva a tierra. Este sería un cable sin apantallamiento. Ese campo eléctrico se deriva al ambiente. También tenemos en el mercado conductos para pasar ese cable flexometálicos, que si los derivamos a tierra vamos a conseguir el mismo resultado. Ese campo se confina y no sale al exterior. Tenemos cajas de registros y demás también apantalladas, y esto es un BioSuite, es un desconector de fase automática. Lo que ocurre con este desconector, esto viene a hacer las veces de un magnetotérmico. Lo que ocurre con este magnetotérmico es que él sabe cuándo estamos demandando energía eléctrica y cuándo no la necesitamos. Cuando apagamos la última luz de nuestro hogar, generalmente la de la mesilla de noche, este desconector automático corta la fase desde el cuadro eléctrico principal de la vivienda, entonces no deja pasar tensión, y como no hay tensión, en nuestro dormitorio ya no va a haber campo eléctrico. Por la mañana o cuando queramos ir al servicio, volvemos a solicitar ese consumo energético, le damos al interruptor y este aparato vuelve a conectar solamente los minutos que lo necesitemos, y volvemos a tener esa tensión. Es un aparato muy, muy útil. Pero claro, muchas veces ese campo eléctrico nos viene de fuera, del vecino. ¿Qué podemos hacer ahí? Cuando viene del vecino, claro, no le vamos a decir al vecino ponte un BioSuite o realiza una instalación biocompatible en tu casa. Lo que se hace aquí es pintar con una pintura especial de carbono la pared afectada por ese campo eléctrico. Esa pared se conecta con una pletina a una toma de tierra eficiente, entonces ese campo eléctrico, por diferencia de potencial, se va a ir a tierra, ya no nos va a afectar, ¿vale? Como veis, hay muchas soluciones. Con los pies en la tierra. La verdad es que el único ser vivo del planeta que va aislado por la vida es el ser humano. Ninguna planta, ningún animal va con suelas de goma ni ha experimentado lo que llevamos experimentando nosotros, que es vivir aislados de la tierra. Y eso tiene una repercusión, porque el campo eléctrico, si vamos descalzos, lo vamos a descargar, a derivar a tierra. Pero si estamos calzados con suelas de goma o sobre asfalto o un pavimento sintético, ese campo eléctrico nos lo vamos a quedar. Todos hemos experimentado pues lo agradable que es un paseo por la orilla de la playa o andar sobre césped húmedo, pero descalzos. De alguna manera experimentamos una sensación pues de descarga, porque nos estamos descargando de ese exceso de cargas eléctricas de la vida cotidiana. Pero claro, no siempre podemos ir descalzos por la vida, con lo cual es conveniente conocer pues que hay calzado con suelas electroconductoras, como por ejemplo, la verdad es que es muy común el calzado de caballero con suela de cuero. Por ejemplo, para el verano, pues las típicas espardeñas con suelas de cáñamo, ¿vale? Son materiales naturales los cuales van a ir, no en la misma medida que si fuésemos descalzos, pero van a ir descargando ese exceso de cargas eléctricas. Pero también cuando queremos pues hacer deporte, por ejemplo con deportivas, hay unas taloneras electroconductoras las cuales se acoplan al talón del propio calzado deportivo, y de la misma manera vamos a descargar a tierra. Incluso hay alguna línea de calzado que ha hecho una línea en este sentido, ¿vale? Con una suela electroconductora. Pasamos a los campos magnéticos, alternos de bajas frecuencias, aquellos que se generaban cuando había un consumo energético, cuando encendíamos la luz, por ejemplo. En la imagen vemos, pues, por ejemplo, esto podría ser una mini cadena, un radio reloj conectado a la red eléctrica,
que evidentemente lleva un transformador dentro, ¿vale? Que transforma los 230 voltios en 12 voltios, por ejemplo. Ese transformador va a crear, porque hay un consumo energético, un campo magnético. Campo magnético que puede llegar, si está cerca, a la zona del durmiente, a la zona de la cama. Los campos magnéticos externos pues son generalmente las líneas de alta, media, baja tensión, los transformadores comúnmente instalados, empotrados literalmente en los bajos de múltiples edificios, y bueno, luego tenemos todo el cableado pues que pasa por las fachadas de nuestros edificios. Claro, muchas veces pensamos, miramos por la ventana y decimos, no hay ninguna línea de alta tensión, no vemos ningún transformador, estoy a salvo. No nos damos cuenta que hemos ido incorporando mucha tecnología, muchos aparatos eléctricos que son fuentes generadoras de esos campos magnéticos. Los campos magnéticos, como ya hemos dicho, se producen cuando el aparato eléctrico, el electrodoméstico, está funcionando. Con lo cual, ¿qué podemos hacer aquí? Pues cuando estamos haciendo uso de ese electrodoméstico, de ese aparato eléctrico, poner distancia de por medio. Generalmente, con 1 metro es suficiente para minimizar ese campo eléctrico a unos niveles compatibles, ¿vale? No tenemos que prescindir prácticamente de nada, simplemente saber, pues bueno, si está funcionando, esto está generando un campo magnético. Pero no ocurre lo mismo con las cocinas de inducción, porque aquí, aparte de los 50 Hz, se producen frecuencias más elevadas, radiofrecuencias, con lo cual se aconseja sustituirla por otros métodos de cocción, por ejemplo el gas, o en su defecto las vitrocerámicas eléctricas, pero de resistencia, las comunes. Patologías, enfermedades derivadas por los campos magnéticos, bueno, son múltiples, muchas van a la par, son muy parecidas a las producidas por las altas frecuencias. Para no alargarlo y para no repetirlo, pues hablaremos de ellas cuando toquemos las altas frecuencias, pero si hay una patología, una enfermedad ampliamente nombrada en miles de estudios científicos a lo largo de decenios, esa es el cáncer, básicamente la leucemia infantil. La leucemia infantil se relaciona mucho con los campos magnéticos. Medición de campos magnéticos, bueno, se realiza con este tipo de instrumentos. Por ejemplo, aquí pues podemos medir, como en la imagen, este portátil. Si dejamos el medidor sobre el teclado, pues el aparato se sale de rango. Está midiendo más de 2000 nanoteslas. ¿Qué son 2000 nanoteslas? Bueno, tenemos unos valores de referencia, estos son para zonas de descanso, y nos aconsejan sobrepasar los 100 nanoteslas, ¿vale? Entonces, en la zona de la cama siempre deberíamos de tener un nivel inferior, y si no, pues poner alguna solución. El apantallamiento de los campos magnéticos se puede realizar con materiales como el mu-metal, las láminas de cobalto y demás, pero lo ideal para que sea efectivo es que se confine el campo, con lo cual es utilizado, por ejemplo, para confinar pues tramos de cableado eléctrico, pequeños transformadores, porque si no se confina el campo, el efecto no llega a ser igual. Antes de pasar a las altas frecuencias, vamos a hablar de frecuencias medias. Aquí hablaríamos de la electricidad sucia, de nuestro cableado eléctrico. En el espectro electromagnético estaríamos entre los 50 Hz y la emisión pues, de radio, ¿vale? Estaríamos aquí, en esta zona. Generadores de armónicos de electricidad sucia, pues son los contadores por telegestión, ¿vale? Porque utilizan la red eléctrica para transmitir datos, es el sistema PLC. También muchas veces nosotros mismos, sin conocer las consecuencias, de alguna manera utilizamos la red eléctrica de nuestro domicilio para transportar datos de una estancia a otra a través de sistemas pues, PLC, como digo, para conectarnos a internet en diferentes estancias. Pero muchas veces incluso las bombillas bajo consumo, ¿vale? Son fuentes generadoras de esos campos electromagnéticos. La medición de la electricidad sucia pues se mide con este tipo de análisis
analizadores de espectro. Voy a conectar este. Aquí, este aparato lleva incluso altavoz, entonces aquí no deberíamos de oír nada. O sea, si esta instalación estuviera limpia, no oiríamos nada porque serían 50 Hz puros. Pero aquí hay algo más, aquí hay radiofrecuencias y este analizador está pues midiendo ahora pues picos de más de 600 milivoltios. Lo ideal es no sobrepasar los 50 milivoltios, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues la atenuación de la electricidad sucia se puede llevar a cabo con este tipo de filtros. Son filtros que no son nada caros y simplemente cuando lo conectamos a un enchufe, ese ruido eléctrico que estamos escuchando desaparece, baja, se atenúa significativamente. Y ya pasamos a los campos electromagnéticos de altas frecuencias. En el espectro electromagnético, pues bueno, estaríamos a partir de las torres de frecuencias medias, de frecuencia modulada, teléfonos móviles, hornos de microondas, hasta llegar, por ejemplo, al wifi y demás sistemas de transmisión de datos. En realidad, la banda es anchísima, va desde los 3 MHz hasta los 300 GHz. Las principales fuentes de campos electromagnéticos de altas frecuencias pues son las antenas de telefonía móvil, de WiMAX, Wi-Fi, Tetra, radio, un largo etcétera. En el interior de nuestro domicilio, pues el teléfono inalámbrico DEC, el teléfono móvil, el router Wi-Fi, Bluetooth, horno de microondas o la tecnología inalámbrica para llevar sobre la piel, tan de moda hoy en día. Las antenas de telefonía móvil, pues bueno, todos las hemos visto alguna vez, están generalmente en las azoteas de los edificios para tener una mayor cobertura. Es un tipo de radiación pues que no podemos ver, no podemos escuchar, no podemos sentir, pero que está ahí. A veces se necesitan largas distancias para atenuar ese haz electromagnético. Las viviendas que están cerca de estaciones base de telefonía móvil, pues bueno, las personas que viven en esas viviendas pues experimentan una serie de patologías que los que viven más alejados pues quizá experimentan en menor grado. La verdad es que la curva de la densidad de potencia de los campos electromagnéticos generados por las estaciones base de telefonía móvil ha experimentado un crecimiento exponencial. Pero muchas veces, aunque no veamos las antenas de telefonía móvil, pueden seguir estando ahí porque muchas veces se camuflan, ¿vale? Hay mucha proliferación de chimeneas falsas que en su interior pues albergan lóbulos de emisión de telefonía móvil. La verdad es que se instalan cerca de zonas sensibles como son colegios o parques infantiles. Y luego pues también tendríamos este tipo de antenas, este tipo de picoantenas que se instalan en las llamadas zonas de sombra. Una zona de sombra es una zona donde no llega bien la cobertura de telefonía móvil y se instalan este tipo de antenitas más pequeñas pero a pie de calle. Y luego ya pues tendríamos otro tipo de antenas como son estos radioenlaces que son antenas de WiMAX punto a punto. Estos serían pues routers Wi-Fi industriales, los cuales muchos ayuntamientos pues han optado por poner en farolas, en semáforos para que pues, bueno, la ciudadanía tenga cobertura Wi-Fi. Hemos hablado de los contadores por telegestión, utilizan la red eléctrica para transmitir datos, pero esos datos llegan a los transformadores de cada manzana, de cada barrio. Dentro del transformador hay un concentrador y a partir de ese concentrador y ya vía inalámbrica, con estas antenas que también están proliferando mucho, se emite vía microondas ese consumo energético de cada ciudadano. Y luego ya pues tendríamos torres de telecomunicaciones que generalmente están ya más alejadas de los núcleos urbanos y que no tienen tanta repercusión, pero que no hay que olvidar que bueno, que la naturaleza también está ahí, hay animales, hay plantas y pueden también verse afectados por ello. La verdad es que en principios de los años 90 la contaminación electromagnética pues bueno, solamente se
se daba por las torres de alta tensión, los transformadores y alguna antena de radio, no había mucho más. La verdad es que el fondo electromagnético actual ha cambiado mucho y ha sido por la proliferación de antenas de telefonía móvil, de radio y sobre todo también de wifi, de WiMAX, porque al final no hay ya prácticamente ningún local que no tenga su propia red wifi. Aquí lo mismo, nos asomamos por la ventana y claro, decimos, bueno, no parece que haya ninguna antena de telefonía móvil, ninguna otra antena, generalmente pienso que estoy bien. Pero lo mismo, hemos estado introduciendo mucha tecnología inalámbrica dentro de nuestros domicilios y que bueno, por cercanía nos puede afectar mucho más que una antena de telefonía móvil. Es el caso, por ejemplo, del teléfono inalámbrico. Hay muchas otras fuentes, como por ejemplo las videoconsolas, que ya prácticamente todas pues, funcionan a través de microondas, las Smart TV, los vigilabebés, muy importante, también generan mucho campo electromagnético, en fin, hay mucho tipo de fuentes. Yo voy a profundizar un poco en dos fuentes que realmente son muy comunes, hay muy pocos hogares que no tengan este tipo de problemas y son pues los teléfonos inalámbricos, bien porque están dentro del domicilio, bien porque lo tiene el vecino de arriba, el del lateral, el de abajo, y el wifi, quien no tiene wifi en su casa. Vamos a dar alternativas. Las alternativas las hay, son muy económicas, muy fáciles de implementar. Para el teléfono móvil, bueno, hay que saber que el teléfono inalámbrico, hay que saber que está generando microondas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque no estemos haciendo uso de él, aunque no estemos telefoneando, la base está en contacto permanente con el terminal. La solución es muy sencilla, volver al cable, volver a un teléfono convencional. Todos tenemos algún teléfono en algún cajón, si no lo compramos son muy económicos y el problema se soluciona. Y para el wifi, que también aunque no estemos utilizándolo, aunque no haya transmisión de datos, pues esa generación de microondas está ahí, tenemos otra opción que sigue siendo el cable, o sea, la conexión Ethernet, ¿vale? Todos los dispositivos, por ejemplo este ordenador, pues tiene una clavija, una conexión Ethernet, ¿vale? Con un cable pues de los metros que necesitemos podemos conectar este ordenador a internet sin utilizar radiofrecuencias. La verdad es que la tecnología pues de alguna manera ha llegado a nuestro hogar y lo que antes pues comenzó siendo una domótica cableada ahora se ha convertido en una domótica totalmente inalámbrica. Yo no entiendo muy bien, la verdad, pues bueno, comprar por ejemplo un frigorífico que se conecte a internet, que te haga la compra él solo, pero esto se está vendiendo y esto dentro de unos años va a ser algo habitual. Ya, de alguna manera es como si hace 25 años nos hubiesen dicho que todos íbamos a llevar un teléfono móvil en el bolsillo, nos hubiésemos reído. La realidad es que lo llevamos. Pues esto es un poco lo mismo, la tendencia es a comprar este tipo de tecnología. Y llegamos a la tecnología para llevar sobre la piel. Bueno, empezamos con las gafas para conectarnos a internet. También, pues bueno, están proliferando mucho los relojes inteligentes. Y bueno, la verdad es que cuando investigas un poco en la materia te sorprendes porque encuentras en el mercado, y esto se vende, esto es un pijama para un bebé con un emisor de microondas para que sus padres, a través de su smartphone, estén en constante comunicación. Saben la temperatura corporal, si se mueve lo ven y si llora lo oyen, ¿vale? Y esto pues está a la venta. Claro, en el verano hace calor y no le puedes poner un pijama a tu hijo. Bueno, pues hay pegatinas también que emiten microondas y te conectan a través de tu smartphone. Hay chupetes inalámbricos, pero claro, también las embarazadas querían pues ver su feto moverse a través de su smartphone. Hay fajas inalámbricas también que hacen esa función.
Otro punto importante es el wifi en las escuelas. De ahí nacen campañas como, por ejemplo, Escuelas sin Wifi, las cuales, pues bueno, luchan, yo soy miembro de Escuelas sin Wifi, por difundir en colegios e institutos la problemática del wifi en este tipo de centros, más que nada también por la corta edad de las criaturas que hay en ellos. Desde Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud, nos hacemos una pregunta: ¿será la escuela una cantera de electrohipersensibles? Bueno, esperemos que no tenga que pasar el tiempo para conocer la respuesta. Esperemos que los centros escolares, pues bueno, que ya hay muchos, se vayan cableando y se vayan quitando tipo de conexiones inalámbricas. Como ya he dicho antes, el wifi es de alguna manera tan común que es prácticamente imposible ir a un local de ocio y no encontrar su propia red wifi. Hace 20 años, si nos hubiesen dicho que íbamos a entrar a un bar y no iba a estar la típica neblina del humo del tabaco, no nos lo hubiésemos creído. Esto se ha conseguido, pero se ha cambiado por el wifi. Es el humo del siglo XXI. Y como la tecnología avanza, pues dentro de poco llegará el LiFi. El LiFi es la transmisión de datos utilizando la iluminación, ¿vale? Fuentes LED. Esto ya se comercializa en otros países y en breve pues llegará a España. Esperemos que antes de comercializarlo pues se hagan los estudios pertinentes y si no es inocuo, pues que no se comercialice. Y bueno, el uso y el abuso de la tecnología. Telefonía móvil y salud. Estos son dos imágenes realizadas con una cámara termográfica. El señor de la izquierda no ha telefoniado con su terminal móvil, en cambio el de la derecha ha hecho una llamada de 15 minutos. Vemos cómo la temperatura corporal en la zona donde ha apoyado su teléfono móvil ha aumentado pues considerablemente. Cuando vamos a comprar un teléfono móvil es muy importante conocer la SAR que tiene, la tasa de absorción específica. Esto se especifica en las instrucciones del teléfono móvil y debería de ser lo más baja posible, ¿vale? Hay teléfonos móviles pues, que tienen una SAR muy alta y otros que tienen una SAR bastante más reducida. Esto es, digamos, lo que de alguna manera la radiación que nuestro cuerpo va a absorber. Cuanto menos, pues evidentemente mejor. Aquí vemos imágenes de cerebros, por ejemplo, de un niño de 5 años. Evidentemente la corteza craneal está en desarrollo, el cerebro es más acuoso y la radiación microondas penetra mucho mejor en su cerebro. En un niño de 10 años sigue siendo muy considerable esa penetración, en un adulto es inferior, pero sigue siendo considerable. Por lo tanto, es muy aconsejable pues, minimizar, incluso restringir al máximo el uso de los teléfonos móviles en criaturas pequeñas. Bueno, cuando vamos a hacer uso de nuestro teléfono móvil, a ver, evidentemente lo mejor es no usarlo. Si no lo usas, no te va a afectar, al menos el tuyo. Pero claro, todo el mundo queremos usar el teléfono móvil. Bueno, vamos a dar una serie de, pues, llamémoslo alternativas para un uso, pues más, de alguna manera, menos dañino para nuestro cuerpo. Lo principal, hay que saber que cuando estamos estableciendo un establecimiento de llamada, el terminal está emitiendo como a 4 veces más de densidad de potencia que en el momento que te descuelgan y te dicen quién es, ¿vale? Entonces, en ese periodo de segundos tenemos que alejar lo máximo posible nuestro teléfono móvil. No quiere decir que cuando ya nos descuelguen sea aconsejable apoyarlo en la oreja. Hay que mantener una distancia, pero ya aunque sea un poco inferior no nos va a afectar tanto. Todos los teléfonos de hoy en día pues llevan altavoz, ¿vale? Esto es lo más económico. Le pones el altavoz, lo mantienes a 30 o 40 centímetros de tu cabeza, ¿vale? Y ahí se minimiza considerablemente esa densidad de potencia que va a llegar a nuestro cerebro. También hay unos auriculares con tubos de aire
que evidentemente también nos van a permitir tener esa fuente electromagnética más alejada. Hay que conocer que un campo electromagnético, la densidad de potencia de un campo electromagnético es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nuestro teléfono móvil lo tenemos pegado a nuestra oreja, estará más o menos a 1 centímetro de nuestro cerebro. Bueno, pues si hiciésemos una medición ahí, obtendríamos un valor. Si hiciésemos la misma medición a 4 centímetros, la radiación sería inversamente proporcional al cuadrado, o sea, baja una barbaridad. A poco que lo alejes, tan solo son 16 centímetros, la radiación es 64 veces menos que si lo tuviésemos pegado a la oreja. Por lo tanto, es muy importante poner esa distancia. Luego también hay que saber que las estructuras metálicas, como pueden ser los coches, el metro, el autobús o los ascensores, lo que hacen es no dejar escapar esas microondas, y de alguna manera nosotros estamos dentro y esas microondas están rebotando en ese habitáculo, en esa jaula de Faraday, y nos va a afectar mucho más. Igual que cuando estamos en movimiento, ¿vale? Cuando vamos en el coche se está moviendo y ese teléfono va a ir cambiando continuamente de estación base, ¿vale? Entonces la radiación va a ser mucho más significativa. Al final es hacer un uso más racional, más inteligente, y si estamos en casa, pues ¿para qué vamos a utilizar el teléfono móvil si tenemos un teléfono fijo? Al final la telefonía móvil es como el tabaquismo pasivo. Puede que yo no lo esté usando, pero si hay alguna persona aquí que lo tiene conectado, que no lo ha puesto en modo avión, esa radiación tiene que llegar a lo mejor a 4 kilómetros de distancia a la antena de telefonía móvil más cercana, y evidentemente esa radiación pues va a afectarnos a todos. Entonces, como digo, pues utilizarlo con cabeza, no dejárselo a niños pequeños, y por supuesto las embarazadas pues tener una máxima precaución. Y es que hemos pasado del teléfono móvil al smartphone. La verdad es que la evolución de la telefonía móvil ha sido sorprendente en pocos decenios. Ahora actualmente pues estamos en el 4G, dentro de poco vendrá la tecnología 5G, ¿vale? La red 5G se hace, aparte de para una quinta generación de telefonía móvil, se va a aprovechar para conectar todo lo que nos podamos imaginar vía inalámbrica, ¿vale? Como por ejemplo las ciudades inteligentes, pues vía inalámbrica. Y bueno, el uso y el abuso del teléfono móvil. Efectos biológicos de la exposición a campos electromagnéticos. La verdad es que son múltiples. Yo, para no repetirme, voy a dejar un par de minutos para que ustedes lo lean un poco. Pero bueno, básicamente lo más común son los dolores de cabeza, los mareos, las náuseas, la dificultad para concentrarse, la irritabilidad, la depresión, la ansiedad, el insomnio, la fatiga. Bueno, pues son algunas patologías bastante frecuentes, por desgracia, y posiblemente pues tengan que ver con los campos electromagnéticos. Pero también los acúfenos, los pitidos en los oídos, que muchas personas están comenzando a sufrir, también se cree que pueden tener una relación con los campos electromagnéticos. Bueno, evidentemente hay una serie de grupos vulnerables, como son los niños, ya lo hemos comentado, las mujeres embarazadas o las personas electrohipersensibles, ahora hablaremos de ellas, que bueno, deberían de tomar pues, una serie de medidas mucho más restrictivas al respecto. Glándula pineal, melatonina y campos electromagnéticos. En el centro de nuestro cerebro tenemos una glándula llamada pineal, la cual segrega melatonina en las horas nocturnas de la noche. Pero tiene que haber una serie de circunstancias para que esto se lleve a cabo, porque la glándula pineal es fotosensible, le afecta a la luz, es radiosensible, reacciona a la radiactividad, es electrosensible, le inciden los campos electromagnéticos, y es magnetosensible, le alteran los campos
los campos magnéticos. Claro, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, estamos en una habitación y hay campos electromagnéticos? Pues porque tenemos una antena de telefonía móvil cerca de nuestro domicilio. Pues que ese pico de melatonina se reduce a mínimos, como podemos ver en este segundo gráfico. La permeabilidad de la barrera hematoencefálica pues es otro problema bastante significativo de los campos electromagnéticos. La barrera hematoencefálica es un filtro que tenemos en nuestro cerebro, el cual filtra la sangre antes de regar nuestro cerebro y retiene pues metales pesados, tóxicos de la alimentación y demás. Los campos electromagnéticos permeabilizan esa barrera, con lo cual dejan pasar numerosos tóxicos, metales pesados y demás a esa parte de nuestro cuerpo tan sensible como es el cerebro. Alteraciones en el hemograma. La sangre pues tiene hierro y el hierro se imanta con los campos electromagnéticos. Estos son glóbulos rojos libres sin una exposición a campos electromagnéticos, y esto es un principio de un coágulo, una trombo o un ictus cerebral. El ictus cerebral es la primera causa de muerte en mujeres en España, con lo cual hay que tenerlo bastante en cuenta este aspecto. Por ejemplo, en este dibujo vemos como con solo una hora de exposición los glóbulos rojos, la sangre, digamos que por decirlo de alguna manera, se espesa considerablemente, hasta llegar, incluso cuando la emisión de microondas la densidad de potencia es muy elevada, puede llegar a romper enlaces de ADN, ¿vale? Los tumores cerebrales pues es otra patología, por desgracia, que va en aumento. Y aquí lo curioso es que el tumor cerebral normalmente aparece en la parte donde hemos estado apoyando nuestro terminal móvil pues los últimos 10-15 años. Lo mismo ocurre con los varones. Por ejemplo, el cáncer de testículos suele ocurrir en el lado del cual hemos estado guardando nuestro teléfono móvil. Esto es un diagrama pues de los mecanismos vinculados a la exposición de campos electromagnéticos. Hay que especificar que los campos electromagnéticos generan una serie de patologías a corto plazo y otra serie de patologías a medio y largo plazo. Corto plazo son dolores de cabeza, trastornos del sueño, fatiga, ansiedad, depresión, pérdida de memoria, y ya más a medio y largo plazo enfermedades neurodegenerativas, tumor cerebral, cáncer y leucemia. Estudios relevantes. Estudios hay miles que han encontrado una serie de daños a nivel genético. Yo creo que el más significativo es el informe BioInitiative. Actualmente la revisión del 2012 y la posterior del 2014 recogen ya 4.400 estudios científicos que avalan la nocividad de los campos electromagnéticos, y es que la verdad es que hasta la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa se dio a pronunciar con su famosa resolución 1815 en el año 2011, instando a los diferentes países miembros a que se tomen medidas de precaución para en acuerdo con la evidencia científica que hay de estos miles de estudios científicos, se regule esa emisión de antenas de telefonía móvil y de otros dispositivos. De alguna manera que se tome el principio de precaución. La Organización Mundial de la Salud también se pronunció en el año 2001 hacia los campos electromagnéticos de bajas frecuencias, catalogó como agente carcinogénico en la categoría 2B los campos electromagnéticos de baja frecuencia de 50 Hz. En el año 2011 hizo lo mismo para las altas frecuencias, la radiación de teléfonos móviles, de wifi y demás, ¿vale? La medición de campos electromagnéticos se lleva a cabo con este tipo de analizadores de espectro, y tenemos igualmente una serie de valores de referencia.
No se mide en microvatio metro cuadrado y no se aconseja en zonas de descanso sobrepasar los 10 microvatios por metro cuadrado. Yo he traído un teléfono inalámbrico, el cual voy a conectar y vamos a hacer, bueno, primero vamos a hacer, aunque hay algo de fondo electromagnético, de wifi y demás, vamos a medir, hay bastante fondo electromagnético, pero bueno, ahora voy a enchufar este teléfono inalámbrico y oiremos esa radiación adicional. Claro, esa radiación no la vemos, pero está ahí. O sea, a mí me está traspasando, traspasa la pared, ¿vale? Este tipo de frecuencias traspasa muy bien la materia. Y claro, como no se ve, no se siente, no se oye, pues nos creemos que no pasa nada, pero muchas personas duermen con este tipo de teléfonos móviles en la mesilla de noche. O muchas veces las personas que nos llaman tienen el problema de que es el vecino de arriba, por ejemplo, el que tiene un teléfono inalámbrico. Y hay que hacer algo, ¿vale? Luego vamos a ver qué podemos hacer si la radiación viene del exterior. Pero como digo, la radiación es muy elevada. Bueno, no quería terminar sin comentar, pues bueno, la gran labor, tanto reivindicativa como social, que lleva desarrollando durante tantos años la PCEN, la Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética. Os invito a que la conozcáis a través de su página web y bueno, vamos a ver un vídeo muy representativo. Somos eléctricos, fundamentalmente, desde las neuronas hasta las puntas de los dedos. Y vemos un músculo en base al impulso eléctrico. Late el corazón en base al impulso eléctrico. Pensamos en base a impulsos eléctricos. Y esto es afectado por la necesidad de este tipo. Pues claro, tenemos el símil de que nosotros tenemos la sensación de que hemos metido a los hijos dentro del microondas y hemos cerrado la puerta. Y ahí nos hemos quedado. A ver qué pasa. Pues con un móvil me tocan mis neuronas. Con un transformador me tocan mis neuronas. Y ahí entramos ya en los derechos fundamentales de la persona. Ya es, para mí, ya es la pérdida total de libertad. Pues es en Noruega, en Suecia, no hay wifi en las escuelas, se recomienda que no se tengan estos sistemas inalámbricos en las casas. Los que nos damos cuenta podemos poner un remedio. Los que no lo advierten, quizá aparecerá un cáncer y no podrán poner remedio. Lo peor es el estado de salud con el que vas día a día. Es el levantarte de la cama, salir a la calle y pisar en una huida cuesta arriba, que digo yo. Estoy subiendo, fatigado de las ondas, de campos minados, ¿no? No tienes acceso a la biblioteca, pero a todo eso te acostumbras a vivir. Lo que no te acostumbras a vivir es a la falta de salud. Afecta a los enlaces de ADN, afecta a la melatonina, hace crear proteínas de estrés en las células. Altera el sistema circulatorio, altera el sistema hormonal, sobre todo hormonal, el neurológico, el nervioso. A partir del año 2000, que la Organización Mundial de la Salud declara los campos electromagnéticos potencialmente cancerígenos, los gobiernos tienen la obligación ética de protegerlos y no los hacen. Hemos hablado con periodistas donde hemos dado nombres propios de compuestos químicos y han dicho no, eso no se puede mencionar porque la gente no entiende. ¿Cómo vas a decir bisfenol A? Eso se le pone muy cuesta arriba. Y yo le digo, pero si se sabe la alineación del Barça. Aquí está emitiendo el móvil y aquí el aparato. Miren, cuando muevo el móvil, pongo en la parte izquierda mía. Con esto voy a desfregar mi cerebro y ya veis. Bueno, pues estoy en un microondas metido. Por un lado puedo medir y por otro medir. Bueno, ya hemos visto qué podemos hacer cuando esas fuentes las tenemos dentro de nuestro domicilio. Hemos visto las alternativas que tenemos.
Pero ¿qué podemos hacer cuando esa radiación viene de fuera, de una antena de telefonía móvil o de nuestro vecino? Bueno, pues hay este tipo de pintura, una pintura de grafito, la cual tiene la particularidad de reflejar las ondas electromagnéticas, no las deja pasar por la pared. Pero son las ventanas, los vidrios, la parte más vulnerable a este tipo de radiación, porque es muy penetrable el vidrio ante las microondas. Entonces, bueno, tenemos un tipo de cortinas, de tela para confeccionar cortinas. Esta es gris, la hay blanca, y la verdad es que va muy bien. Vamos a hacer, si queréis, una medición, otra vez utilizando el teléfono inalámbrico. Tenemos la radiación, y si lo ponemos aquí, pues la verdad es que baja muchísimo. También tenemos, bueno, la malla, básicamente, la tela que hemos mostrado, esta imagen sería a 400 aumentos. O sea, la tela puede ser una tela natural, algodón por ejemplo, pero lleva un trenzado de hilos de cobre bañados en plata, y este material lo que hace es reflejar las microondas. También tenemos unos adhesivos transparentes para vidrios, ¿vale?, que se colocan y quitan un poco de luminosidad, pero apantallan muy bien las microondas. Para las paredes, aparte de la pintura, hoy en día también tenemos, las podemos empapelar con este tipo de papel que refleja las microondas. Pero muchas veces las soluciones más económicas y más sencillas son las que mejores frutos dan. Por ejemplo, una simple persiana tiene que ser de aluminio. Si es de PVC no nos va a servir. Pero una simple persiana de aluminio en un dormitorio va muy bien, porque por la noche la bajamos y ya por lo menos por la ventana, que es por donde más permeabiliza este tipo de radiación, nos va a entrar prácticamente nada. Una solución más económica, una mosquitera, pero también metálica. Las que se ponen habitualmente, cuando tú pides una mosquitera, siempre va a ser de plástico. Tienes que especificar que la quieres de aluminio o, mejor aún, de acero inoxidable, más duradera, aunque sea más cara. Hasta llegar al punto de que hay algunos domicilios que tienen tanta radiación y sobre todo de tantos ángulos diferentes. Aquí tengo una antena, aquí tengo al vecino con un inalámbrico, el de abajo con wifi. De alguna manera a pantallas, pero no llegas a esos valores inferiores a 10 microvatios metro cuadrado, y muchas personas tienen que llegar a comprarse este tipo de aislamiento para la zona de la cama, también para el suelo, ¿vale?, para conseguir esos niveles biocompatibles, porque al final no hay que olvidar que nuestro dormitorio es nuestro taller nocturno de reparación celular. Si no tenemos unos valores biológicos adecuados, no nos vamos a regenerar, ¿vale? Y es muy importante. Nuevas tecnologías, nuevas enfermedades. Están apareciendo enfermedades nuevas que a mediados de los años 80 pues no existían, y se asocian pues tanto a la contaminación química como a la contaminación electromagnética. Vamos a hablar de la electrohipersensibilidad. La electrohipersensibilidad es como la gota que hace rebosar el vaso. Nosotros tenemos una tolerancia a campos electromagnéticos, nuestro cuerpo va limpiándose, pero llega un momento en que se puede llegar a saturar, ¿vale? Y si se satura, nos volvemos sensibles, hipersensibles, porque sensibles somos todos. Todos los que vemos aquí, si tocamos la fase de un enchufe, vamos a sentir algo. Si sentimos algo es porque somos sensibles a la electricidad. La cosa está en pasar de la sensibilidad a la hipersensibilidad. Personas que, mi compañera por ejemplo, se ha tenido que ir antes de empezar la charla, pues porque hay fuentes de wifi, probablemente de vecinos, hay mucha radiación aquí y se sentía mal y se ha tenido que ir. Hasta el punto ese de que lo notan y les afecta. La electrohipersensibilidad, también llamada síndrome de las microondas, gracias al trabajo del prestigioso doctor Ole Johansson, un neurocientífico de gran prestigio a nivel internacional, fue reconocida en Suecia como una discapacidad laboral.
en España no está reconocida como enfermedad. La verdad es que la curva, ese aumento de porcentaje en este tipo de patología ha aumentado exponencialmente en los últimos años. La vida de las personas electrohipersensibles, la verdad es que es un tanto dura porque hay diferentes grados de electrohipersensibilidad. Evidentemente no todo el mundo es igual de sensible, pero por ejemplo vemos estas personas que tienen que ir pues literalmente con mallas de este tipo de material que antes hemos mostrado sobre sus cuerpos para poder salir a la calle, poder comprar, poder hacer una vida pues bueno, relativamente normal. Por ejemplo, esta imagen es de una zona blanca. Una zona blanca es una zona libre de este tipo de radiación o casi libre. Claro, las zonas blancas siempre están muy alejadas de los núcleos urbanos. Por ejemplo, en Francia hay una zona blanca, en Italia hay otra, en España no la hay, pero desde electro y químicos sensibles por el derecho a la salud, pues bueno, se quiere plantear, se quiere llegar a crear una zona blanca para que las personas, los ciudadanos españoles puedan de alguna manera refugiarse en ese tipo de espacios. Y yo creo que realmente lo lógico y lo coherente debería de ser que la sociedad despertase, que la sociedad reaccionase y que no tuviésemos que huir a zonas blancas, que no tuviésemos que huir de nuestras ciudades, porque eso no es ético, no tiene lógica ninguna. Pero bueno, hasta que la sociedad se dé cuenta y haga un uso racional de este tipo de tecnologías, pues bueno, estas personas cada vez son más. Entonces, pues bueno, hay muchas personas que no toleran siquiera ya la simple red eléctrica de 50 Hz y tienen que vivir con velas. Hay personas que tienen todavía suficientes medios económicos y bueno, se pueden apantallar una caravana y vivir en el interior, pero hay otras que ya no tienen recursos económicos. Estos son imágenes reales de la zona blanca de Francia y aquí vemos personas viviendo en cuevas. ¿Sabéis aquello de que cuando vamos con el coche y pasamos por un túnel perdemos la señal de radio? Es porque la Tierra ejerce un apantallamiento, no pueden pasar esa radiación por la montaña. Bueno, pues ellos se sienten mejor ahí y bueno, esta es la situación. Yo he podido conocer compañeros de la Asociación Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud y la verdad es que me han comentado personas jóvenes de 40 años apenas, me han relatado historias pues bastante duras. Entonces, pues bueno, te sensibilizas al final. Invitaros, por supuesto, a la página web de Electro y Químicos Sensibles por el Derecho a la Salud, una asociación joven, una asociación creada para ayudar, dar soporte a estas personas, pero también una asociación que acoge también a personas que no son electrohipersensibles, pero que, como yo, pues tienen, bueno, pues ese grado de percepción, ¿vale? Y quieren de alguna manera pues ayudar y difundir un poco este tema. Bien, pues muchas gracias y si nos queda tiempo pues podemos hacer algo, si hay alguna pregunta y demás. Y si no hay preguntas, pues... Está muy bien. Lo que pasa es que luchar contra el apantallamiento del domicilio, las cortinas, los cristales, pero cuando hay, pues en mi caso, yo vivo en un ático y arriba en la terraza de la finca de al lado hay una antena de estas, ahí no he podido hacer nada contra... en principio lo primero es apantallar y luego ya a nivel legislativo pues luchar para que esto de alguna manera también se regule. Pero el primer paso yo creo que es la protección personal, porque no podemos estar esperando a que esto se arregle en 4 días, porque no va a suceder así de rápido. Con la telefonía no se puede usar, entonces no sé... De hecho hice un escrito al ayuntamiento y vinieron a tomarme las medidas y tal, pero hay que no se puede hacer. Claro, es que cuando hablamos de medidas, yo he estado dando valores de referencia, pues que de alguna manera son acordes a la biología humana. Claro, esos valores, esos 10 microvatios por metro cuadrado que aconsejamos no sobrepasar en una cama, no tienen nada que ver con los valores a nivel legislativo
legislativo que se toleran para la emisión, por ejemplo, de antenas de telefonía móvil. Por ejemplo, en España, para frecuencias de GSM, de telefonía móvil de segunda generación, se pueden llegar a tolerar hasta 4,5 millones de microvatios por metro cuadrado. O sea, de 10 microvatios por metro cuadrado hasta 4,5 millones, siempre, los valores siempre van a estar por debajo, o sea, siempre van a ser legales. Otros países, por ejemplo, Salzburgo, tiene un nivel máximo en exteriores de 1.000 microvatios metro cuadrado. Hay países, sobre todo, creo que Suecia, Suiza, me parece, que la resolución de la 1815 la tienen, la están implantando, por lo menos en muchos sitios, o sea, que sería también sí, España, a través de la plataforma y a ver si algún partido y tal, pues se puede hacer eco de esto y bueno, y a ver si se puede ir un poco regulando la historia, ¿no? Claro, sí, porque al final nos damos cuenta de que esos países que son más restrictivos a nivel de emisión de microondas siguen teniendo cobertura. O sea, un teléfono móvil puede funcionar a muy poca densidad de potencia y no vas a perder la comunicación. O sea, ¿para qué también esos niveles tan...? Sí, yo tengo entendido que, bueno, sobre todo en Cataluña, que es donde yo comencé a interesarme por este tema, ¿vale? Que hay una plataforma que ha conseguido retirar antenas de estas... Sí. Antenas de estas grandes para los teléfonos móviles que la tienen en medio de poblaciones, han conseguido retirarlas, ¿vale? Con una lucha, bueno, incansable, ¿no? Pero, y bueno, y tengo entendido de eso, ¿no? Que se puede ir haciendo, se pueden ir consiguiendo cosas. O sea... Sí, pero lo primero es que la sociedad sea consciente del problema, sí. Porque no podemos ir a una, no sé... No podemos estar en una manifestación en contra de una antena de telefonía móvil con el teléfono móvil encendido en el bolsillo, no es ético. Y eso es lo que de alguna manera pues queremos nosotros difundir, ¿no? Porque al final, si nosotros a nivel personal podemos quitarnos entre un 50 incluso hasta un 80% de la radiación absorbida cada día, porque la mayor parte de fuentes las controlamos nosotros. En nuestro hogar somos dueños y señores de tener este teléfono inalámbrico o de tirarlo a la basura. En nuestro bolsillo podemos tener nuestro teléfono móvil el 90% del tiempo en modo avión y de tanto en tanto dejarlo en la mesa, conectarlo, ver que los WhatsApp que te han entrado, los mensajes o las llamadas y luego hacer una llamada desde un teléfono fijo. Podemos tener, como hemos dicho, internet por cable, podemos reducir tanto en un hogar la radiación y sobre todo por la noche, que un poco el mensaje es ese. Primero a nivel personal, luego ya por supuesto sería interesante a nivel legislativo también conseguir. Antonio, ¿existe legislación eficiente? Yo no soy quien para decir si es más o menos eficiente. O sea, yo he venido aquí a contar pues que bueno, que hay una serie de estudios científicos que están diciendo que hay un riesgo a nivel biológico. Evidentemente la sociedad cada vez está más enferma, cada vez hay más electrohipersensibles, entonces algo no funciona. ¿Hasta qué punto se debería de regular esto? Bueno, pues ya son los científicos, son las autoridades las que se tienen que poner de alguna manera manos a la obra. Pero la realidad es que los niveles que hay para que una persona de a pie sea consciente es como decirle que, no sé, que sales con tu coche por la autovía y te encuentras un límite de velocidad de 5.000 kilómetros por hora. O sea, si ningún coche puede ir a 5.000 kilómetros por hora, pero es más, si a partir de 120 kilómetros por hora el índice de accidentes va a subir, ¿por qué me permites ir a 5.000 kilómetros por hora? Un poco a lo mejor es lo que pasa con las antenas de telefonía móvil. O sea, si tenemos unos límites biológicos tan restrictivos, ¿por qué se permite tanto? Sí, la verdad que en ese sentido pueden llevar como cajetilla de tabaco, ¿no? Avisar también de lo que puede conllevar el uso y disfrute de todo. Que quizá algún día sea esto que comentas sea una realidad, porque volvemos al tabaco. Si hace 15 o 20 años nos hubieran dicho que iba a estar, no sé, una foto de un cáncer de pulmón en una cajetilla, pues no lo hubiésemos creído. A lo mejor dentro de 10 o 15 años en un teléfono móvil pues aparece que puede provocar cáncer de cerebro, ¿vale? Porque hay estudios científicos que dicen que está esa posibilidad.
No, pues la verdad que te agradecer las charlas que das porque dentro de cabe, yo por lo menos por mi parte, en muchos aspectos lo desconocía, ¿no? Lo que estamos envueltos sin querer inconscientemente, ¿no? Pero porque no lo vemos, Claro. no lo vemos. El humo del tabaco se ve, pero esto no se ve, entonces, y puede ser mucho más grave. Claro. Entonces, Una pregunta. Yo veo que estamos un poco envueltos en la tormenta perfecta, puesto que los niveles de metales que estamos absorbiendo son elevadísimos por el tráfico rodado, por la alimentación, sobre todo el tema aluminio es muy perjudicial y todo esto, pues de alguna manera veo que sí que podría estar en relación directa, conforme has comentado, la membrana de permeabilización. ¿Tenéis algún tipo de línea de acción para ligar la contaminación, alimentos, aire, agua, con todo esto? Porque es importante. Bueno, lo que está claro es que, por ejemplo, el Alzheimer, pues hace unas décadas aparecía a los 70, 80 años. Y ahora hay personas con 40 años que tienen Alzheimer. Con Parkinson. Entonces, claro, sabemos que hay una permeabilidad de la barrera hematoencefálica, sabemos que hay aluminio en el ambiente y sabemos que es un gran neurotóxico. Bueno, pues de ahí tú puedes enlazar y decir, pues igual tiene mucha importancia este efecto. El tema de cáncer infantil, ¿no? Leucemia y tal, no sé si es lo mismo, pero... Sí, hemos comentado que la leucemia infantil está muy relacionada con las bajas frecuencias, con los campos magnéticos. Niños, por ejemplo, que han estado viviendo, pues no sé, justo encima de un transformador, empotrado en los bajos de un edificio, en el primer piso, con niveles de 300, 400 nanoteslas, en una exposición prolongada, pues los casos de leucemia infantil se llegaban a triplicar. Yo invité a una compañera mía del trabajo que su hijo lo padece, ¿vale? Por suerte no es de las más graves, no ha podido venir y tal, pero bueno, me alegro de que esté siendo grabada la charla porque le podré pasar el enlace, que lo vea, porque ella la verdad que, bueno, ha oído hablar, pero no acaba de, ¿sabes? Y yo, bueno, después de haber leído y tal, la verdad que, o sea, lo tengo clarísimo, ¿no? Y pues eso, ¿no? Se lo pasaré a la compañera para que lo vea y lo tenga en cuenta, ¿no? Porque, es importante al final saber qué tenemos donde dormimos, porque como ya hemos dicho, son 8 horas cada día en un mismo punto y ese espacio sí o sí nos va a repercutir o positiva o negativamente o va a ser neutral. Pero es muy importante saber los niveles, porque como ya he dicho antes, campos eléctricos de bajas frecuencias, en el 95% de las camas tenemos campos eléctricos a nivel extremo, o sea, superan los 50 voltios por metro, que es un nivel ya extremo a nivel biológico. A partir de ahí se pueden tomar muchas soluciones muy económicas. Pero claro, si no se mide, si no sabes qué niveles tiene y si no sabes qué hacer, por ejemplo, con las altas frecuencias es muy importante. Hay muchas personas, a mí me ha pasado, claro, escuchan un poco esto y sin saber qué niveles tienen, se creen que por la ventana le está entrando algo, a lo mejor no le estaba entrando nada, se apantallan, por ejemplo, la ventana y al final es peor a veces el remedio que la enfermedad. Pues porque ese haz que se creían que entraba por la ventana a lo mejor le venía del otro lado porque el vecino de la derecha tenía un teléfono inalámbrico, ese haz salía por la ventana y ahora le han puesto una barrera, rebota y al final ha acabado con más radiación en la cama con esa protección, entre comillas, que sin ella. La medición la tiene que hacer una persona, un profesional, y el apantallamiento igual. Una persona que controle el tema, que tenga experiencia, porque al final puede ser contraproducente, hay que ir con pies de plomo, que ir muy despacio. Hay empresas que se dedican a eso. Sí, las hay. Y aproximadamente se sabe un presupuesto para Depende una casa. Depende de los metros, normalmente depende de los metros de la casa, del tipo de casa, del tiempo, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo pienso que teniendo en cuenta lo que vale una casa y al final también que la salud no tiene precio, yo pienso que son mediciones económicas, ¿vale? Y luego los sistemas de apantallamiento, bueno, yo personalmente siempre aconsejo los más económicos porque al final hay muchas alternativas, como por ejemplo las mosquiteras,
de aluminio que son muy económicas y que son muy eficientes, y al final a veces no te hace falta una cortina, ¿vale? Que te cuesta mucho más dinero. Con una simple persiana de aluminio pues ya solucionas el problema, ya bajas a esos niveles biocompatibles. El papel de aluminio, sí, varias capas, también aísla, ¿verdad? También. Muchas personas electrosensibles que ya no tienen recursos para seguir apantallando sus casas y necesitan unos niveles, si cabe, todavía más bajos de los que hemos comentado, porque ya lo notan, tienen su casa pues recubierta el techo, paredes con papel, varias capas de papel de aluminio. O sea, es una solución, pues bueno, un poco a veces para salir del paso, pero sí funciona. El papel de aluminio no es contraproducente porque es muy nocivo el papel de aluminio. Bueno, pero es nocivo, por ejemplo, cuando calientas un alimento con ese papel, porque se puede pasar partículas al alimento y de ahí ingerirlo. Si el papel está en la pared, al final también tenemos que un poco sospesar, poner en la balanza. Que tengo mucha radiación, no tengo medios económicos, me tengo que proteger, de momento pongo papel de aluminio. Yo el papel de aluminio no lo recomiendo. Yo si tenemos un problema, no sé, una permeabilidad de microondas por una ventana, pues recomiendo la pintura o un papel pintado. Pero claro, si no hay medios económicos, pues algo hay que poner. O una malla metálica también. Muchas veces cuando el momento de una rehabilitación o de la propia, bueno, pues del inicio de una obra, es el momento de hacer un buen apantallamiento y sobre todo económico, porque entre ladrillos se puede poner una malla metálica, luego enlucir con yeso y esto aísla también muy bien. Y has hablado también de una pintura. Sí. Si pintáramos todo el piso, suponemos, techo y paredes, No, yo nunca aconsejo pintarlo todo. O sea, porque de alguna manera cuando está... Alguna vez podemos hacer uso de algún dispositivo inalámbrico. Podemos estar en nuestro hogar y tener que hacer, por lo que sea, una llamada de teléfono móvil. Si tú apantallas todo, el techo, las paredes, el suelo, esa radiación va a estar rebotando hasta que pierda la energía. Si tenemos un problema en esa dirección, pues se apantallan estas dos paredes o estas dos paredes y el techo, pero estas dos de atrás se dejan y el suelo se deja, o sea, siempre estudiándolo mucho. O sea, yo lo que hago es, tengo telas mucho más amplias que estas, y si por ejemplo deduzco que la radiación pues me viene de esta parte, con chinchetas ponemos una tela muy grande, hacemos una medición antes y después, y si la segunda medición es muy inferior, pues ya se recomienda pintar esa pared o tratarla con otro tipo de productos. Siempre con pies de plomo, muy despacio, y bueno, aconsejando un primer paso y aconsejando una medición, a ver dónde estamos. Y cuando lleguemos a un nivel biocompatible, nos quedamos ahí. En ese sentido, sí lo sabedor es que la contaminación electromagnética es el humo que no se ve, y en el caso, por ejemplo, de tu compañera, que es afectada, es sensible a ella, ¿qué ayuda tiene a nivel institucional para poder llevar a cabo una vida lo más digna posible dentro de su situación? Ayuda ninguna, no está reconocido. De hecho, yo creo que el mayor problema que tienen estas personas, lo más duro, es que tu propia familia no te entienda o no se lo quiera, entre comillas, creer lo que te está ocurriendo. Muchas veces el médico que te está atendiendo tampoco ha estudiado qué es esto, entonces no es consciente y bueno, pues deduce que puede ser un trastorno psicosomático. O sea, te manda directamente pues al psicólogo, al psiquiatra, ¿vale? Entonces esto es un paso bastante duro. Es de alguna forma lo que ellos llaman el peregrinar de médico en médico hasta que dan con un médico, que por suerte cada día hay más, que sí que tiene unos conocimientos y que sí que les puede decir, pues bueno, a ti te ocurre esto, en fin, toma estas medidas de precaución y lleva este tipo de vida. O sea, pero así ayudas a nivel... Y estando reconocida la enfermedad por parte del profesional. Pero ya digo, en España no, la eléctrica es que, es además, por poner un ejemplo, con el tema de las emisiones de Fukushima y de Chernobyl, primero con Chernobyl, los niveles de microsiemenes eran, creo,
eran unos. Cuando sucedió el accidente, subieron los niveles. ¿Por qué? Porque no había manera de evitar esa exposición. Con Fukushima, los niveles que ya eran altos de por sí por el accidente de Chernobyl, los multiplicaron por 5. Y ahora mismo los niveles básicos de radiactividad que podemos tolerar están multiplicados por 5. ¿Por qué? La situación lo requiere. Sí, el fondo radiactivo ha aumentado, como bien dices, y se ha quedado ahí. Y de estar adaptados a un fondo X, sí, ahora estamos en otro fondo. Exacto. Y es el fondo que hay. Y simplemente cambiar la normativa, cambiar la legislación. Si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias, ha sido un placer y espero que, bueno, de alguna manera el mensaje ha sido ese. Podemos hacer mucho, no es cuestión de alarmarse, es cuestión de tomar medidas de precaución y de alguna manera actuar y también pues de comentarlo con los familiares, con los amigos, pues bueno, todas las soluciones que hemos comentado y todos los sistemas, los métodos alternativos de uso de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos desde la Radio y Televisión del Pueblo. Es un placer haberos acompañado y a servir.